Buenos días a todos. Mi nombre es José María Rojo Aparicio. Soy director del Departamento de Metrología de Agentes Químicos del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y os doy la bienvenida a esta formación especializada sobre amianto, en el cual, como tenéis en la documentación, pues vamos a hablar sobre la importancia del volumen de muestreo en las determinaciones de fibras de amianto en aire. Esta formación se debe entender complementaria o que ayuda a interpretar y a entender mejor el apéndice 3 o, lo que es lo mismo, la guía de agentes químicos de amianto que el Instituto pues, ha actualizado recientemente. Bueno, antes de comenzar, pues los profesores que vamos a impartir este webinario son, aparte de mí, pues Diana Torremocha García, que, bueno, pues técnico del Centro Nacional de Verificación de Maquinaria y especialista en las determinaciones de fibras de amianto en aire. Para un mejor desarrollo del webinario, indicar un par de cuestiones. Todas las preguntas que puedan surgir a lo largo de las exposiciones o que podáis tener una vez intentar aplicar pues este procedimiento, esta metodología, pues lo podéis ir incorporando a través del chat y, bueno, pues en un momento o al final del webinar, en la parte última, pues las daremos solución o las daremos respuesta. Asimismo, indicar que en unos días pues, se podrá encontrar las presentaciones en la web del instituto y también en unos días esperamos que pueda también ponerse a disposición de todos este webinario que, bueno, pues os indico que se está grabando para pues, su posterior difusión y que, bueno, pues personas que no han podido registrarse por haberse, bueno, pues llenado un poquito el aforo, pues puedan tener a disposición esta información. Bueno, pues sin más, vamos a empezar las exposiciones y, bueno, pues indicar que, lógicamente, el contenido de este webinario tiene que recoger pues, aspectos básicos y referencias normativas al reglamento que le es de aplicación y, por lo tanto, pues vamos a ver una primera parte de conceptos básicos y exigencias del Real Decreto. Posteriormente, pues en los factores esenciales, lo que están asociados a la toma de muestra y, concretamente, la importancia del volumen de muestreo en las determinaciones de fibras de amianto en aire, como recoge el propio título del seminario, y luego veremos unos casos prácticos. ¿Por qué es conveniente insistir en una actuación formativa de este tipo? Bueno, pues porque se ha visto que entendemos demasiadas ocasiones, pues las mediciones relacionadas con las fibras de amianto en aire, pues bueno, pues no han sido suficientemente fiables y consideramos que es necesario profundizar en determinados aspectos que aparecen en el método, un método entendemos suficientemente conocido por el tiempo transcurrido, lo mismo que el Real Decreto, pero estamos viendo que hay unas deficiencias en cuanto a la fiabilidad o la representatividad de estas mediciones. Por lo tanto, su interés en llevarla a cabo para ello. Bueno, pues después de esta segunda parte de los factores esenciales, pues vamos a hacer un pequeño descanso de unos 5 minutos para, bueno, pues un poco intentar asimilar los conceptos recibidos y, bueno, pues poder entender mejor los casos prácticos que vendrán a continuación y que, bueno, pues también estaremos ahí para impartir. Bien, con esta presentación pues vamos a iniciar ya pues un poquito la primera parte de los conceptos básicos y lo primero que me sirva de introducción, aunque entiendo que todos los conocemos, tenemos que buscar o ver el anclaje normativo que tenemos
para las mediciones de fibras de amianto en aire y, lógicamente, pues nos tenemos que ir, recuerdo, al artículo 5, de evaluación y control del ambiente de trabajo, pues simplemente destacar aquí unos cuantos elementos que indica y que específicamente tienen que ver con los contenidos de este webinario. Primero, indica que para todo tipo de actividad determinada, es decir, si hay una actividad concreta, pues hay que hacer la evaluación de riesgos de esa actividad. Y esa evaluación dice específicamente el Real Decreto que tiene que realizarse midiendo la concentración de las fibras de amianto y comparando con el valor límite. Luego, todas las evaluaciones de riesgos asociados a esto tienen que implicar mediciones. Luego, por lo tanto, si queremos hacer una evaluación fiable, representativa y, bueno, pues que sea adecuada, pues esas mediciones tienen que ser suficientemente representativas. Luego van más allá y nos dice, si es necesario modificar el procedimiento de trabajo que se ha empleado, hay que hacer una nueva evaluación. Si hay que hacer una nueva evaluación, tenemos que volver al proceso de medición. Nos indica el mismo artículo que el empresario realizará controles periódicos de las condiciones de trabajo. Es decir, hay que periódicamente verificar que esas condiciones no se han modificado y, por supuesto, que no sobrepasan el valor límite. Nos indica que las evaluaciones se repetirán periódicamente y, es más, si durante ese periodo entre una repetición y otra hay una modificación de las condiciones de trabajo, automáticamente, como en cualquier otra situación, pues hay que realizar una nueva evaluación de la exposición, lógicamente, de los puestos afectados por esas modificaciones de las condiciones de trabajo. Indica que este tipo de actividad, o lo recalca, porque ya viene también del reglamento de los servicios de prevención, que estas evaluaciones se realizarán por personal cualificado, citando expresamente que tiene que ser un técnico superior de prevención de riesgos laborales con la especialidad de higiene industrial. Y indica este Real Decreto la metodología a realizar. Y para ello nos envía al anexo 1, donde aparece el procedimiento de toma de muestra y análisis, el método del Instituto, el MTA 051, del que, bueno, pues hablaremos también para aclarar o mejorar conceptos y que nos puedan servir para hacer esas mediciones, esas tomas de muestra, mejores, y que los resultados, pues bueno, pues sean representativos y se adecúen mejor al objetivo de la medición, ¿vale? Y finalmente termina diciendo que los análisis únicamente los llevarán a cabo los laboratorios especializados. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que los únicos resultados reconocidos por la autoridad laboral, en este caso por dos, son laboratorios los cuales están acreditados o homologados por la autoridad laboral para hacer estos análisis. Bien, hemos citado el artículo 5 y este artículo 5 nos envía al anexo 1, que es más o menos, o es donde nos interesa, sobre todo para el día de hoy, porque ahí es donde, bueno, pues está más centrado el objetivo del seminario, que son la toma de muestra y análisis, esas mediciones de hacerla. Y por extensión, pues a ese volumen de muestreo que va a ser importante, que pues pretendemos mostrar que es importante para que estas mediciones sean, como digo, fiables y reproducibles. Bueno, pues en este anexo 1, recuerdo, también da unos requisitos, en el cual pues da 3 aspectos importantes. Habla de lo que son los muestreos y separa claramente los muestreos personales, cuyo objetivo es la exposición laboral, y indica el método del que vamos a hablar, y luego habla o recoge también las muestras ambientales estáticas, o también conocidas en punto fijo, y que lógicamente no son personales,
pero que sí que pueden ser procedentes, como así lo recoge, para determinadas situaciones. Y las tengo aquí recogidas para detectar la presencia de fibras de amianto en aire, es decir, en un local, en una situación. El objetivo de la medición es distinto. Entonces, aquí es detectar la presencia. Cuando hacemos la evaluación de la exposición laboral, lo que queremos ver es que esa exposición, que esa presencia de fibras no sobrepase un valor límite y, por lo tanto, bueno, pues estemos en una situación, por lo menos, controlada. Pero aquí el objetivo de la medición es distinto. Detectar. Segundo, si en el ambiente del lugar de trabajo existe o sospechamos que pueda existir la presencia de materiales con amianto que puedan desprender esas fibras que incorporan. Y en tercer lugar, y aparte de que puedan existir sospechas, el siguiente, bueno, pues que tengo aquí recogido también para seguir un poquito, es en el exterior de cerramiento. Es decir, si se hace una actividad en la cual hay un cerramiento, pues verificar que de ese cerramiento no salen esas fibras. Es decir, que se están ejecutando los trabajos de forma segura y que no tiene fugas ni alguna situación en la cual pueda poner en riesgo a terceras personas. O incluso también mediciones en punto fijo en el interior de la zona limpia de la unidad de descontaminación. Es decir, donde ya no deben haber fibras de amianto. Ya ha habido que haber procedido adecuadamente a la descontaminación del personal, para que ese personal no lleve las fibras pues, al exterior, a zonas limpias y pueda contaminar el resto. Y finalmente, otro elemento importante que lo llamamos de índice de descontaminación es estos muestreos estáticos para asegurar que se ha realizado adecuadamente la descontaminación de los lugares de trabajo y de los entornos donde se han realizado esos trabajos queden suficientemente limpios. Como veis, el anexo 1 ya nos indica, ojo, que hay que hacer mediciones, y hay que hacer mediciones con la misma metodología, pero adecuándola al objetivo de la medición. Si son de evaluaciones de la exposición o si son de detección o de análisis si hay en un punto, en un local, en una determinada zona, pues fibras. Y luego también nos indica que la estrategia de medición debe determinar una exposición representativa para el periodo referido al valor límite. Estamos hablando de 8 horas, pues para esa. Luego tenemos que hacer una medición que sea una estrategia que sea representativa. Y para eso, bueno, pues habla de la guía técnica de agentes químicos, etcétera, y en esta última, pues recomienda la norma UNE relacionada con pues, la estrategia de muestreo y verificación de la conformidad con el valor límite. Una norma no exclusiva de amianto, sino para todos los agentes químicos en los lugares de trabajo que nosotros hemos adecuado y la hemos aplicado para las situaciones en las cuales hay fibras de amianto en la exposición. Y si volvemos a citar a la guía, veréis en el apéndice 3 que bueno, pues hace una aplicación, un ejemplo en el cual pues, se utiliza esta metodología para hacer la evaluación de la exposición. Bien, no he dicho antes que aparte de la documentación asociada a la guía, pues en una diapositiva precedente teníais pues bueno, una nota técnica de prevención, los criterios de recomendación y el resto de documentación que el Instituto pone a disposición de todos los usuarios, los técnicos de prevención, fundamentalmente en este caso, para poder desarrollar estas actividades de forma satisfactoria. Bien, entrando ya en lo que son los conceptos básicos, porque ahora mismo estábamos viendo qué es lo que nos establece la normativa, qué es lo que nos pide, qué herramientas nos da, y ahora vamos a ver cómo hacer esas mediciones. Claro, pero para hacer esas mediciones necesitamos tener claro unos determinados conceptos. Y los conceptos son, por ejemplo, que hemos dicho que tiene que ser una medida fiable y representativa, es decir, tiene que ser adecuada al objetivo de la medición. Por lo tanto, si queremos que esa medición sea buena,
pues tenemos que tener en cuenta dos cosas. Primero, por un lado, como tenéis ahí, que sea representativa esa medición de la exposición de ese trabajador. Luego, por lo tanto, tenemos que tener una estrategia de muestreo donde recoja el tiempo de muestreo, número de muestras, si son consecutivas o no, días de muestreo, etcétera, para que representen esa exposición. Eso, bueno, pues una metodología fiable, reconocida y que, bueno, pues es valorada también para el tema de fibras de amianto, será la recogida en la norma 689. Ahí obtenemos una representatividad y, por otro, y tan importante como esta, y desgraciadamente no muy conocido, sino no olvidado o no analizado en suficientemente detalle, es el método de medida. Es decir, tiene que ser una muestra adecuada al objetivo de la medición, porque podemos tomar una muestra, pero si está mal tomada, si no tiene el volumen suficiente, si no está el tiempo adecuado, no representativo, pues el resultado que tengamos ahí, pues no va a ser representativo, no va a ser fiable, no va a representar la exposición real de ese trabajador. ¿De acuerdo? Es decir, tenemos que aplicar el método de medida de forma adecuada. Es un método de medida que realmente es un procedimiento de análisis, es decir, tiene una parte de toma de muestra y una parte de análisis. El análisis es lo que he comentado antes, que los laboratorios sufren un proceso de acreditación para poder demostrar la calidad de sus resultados, y el otro punto importante del método de medida es lo que es la toma de muestra, en los cuales los técnicos de prevención que la realicen pues tienen que llevarla a cabo de la forma pues más adecuada posible para que, o mejor posible, considerando todos los parámetros que recoge el método, que alguno de ellos lo mostraremos a continuación por la importancia que tiene, pues para llevarlo a cabo. Y esto, bueno, pues también hay una norma 1, la 482, los requisitos básicos de los procedimientos de medida, donde, bueno, pues recoge que esta metodología sea suficientemente adecuada y tenga una fiabilidad equiparable a cualquier otro procedimiento de medida del que haga. Y como digo, solamente el cumplimiento de ambos, tanto la representatividad de las muestras como que sean adecuadas, pues asegura esa fiabilidad de la medición y, por extensión, de la evaluación de la exposición. ¿Puedo recordar que hemos dicho que el artículo 5 nos habla que tenemos que evaluar la exposición con mediciones? Luego, las mediciones son básicas. Si esas mediciones no son adecuadas o no son buenas, pues desgraciadamente la evaluación de la exposición pues no será suficientemente real a lo que quiere representar. Bien, pues continuamos un poquito con estos conceptos y vamos a ir detallando un poquito de ellos para que entender este método con lo que es el procedimiento de medida y luego con la segunda parte que os van a explicar, a entrar en detalle ya en distintos apartados de este método para poder llevar a cabo las tomas de muestra lo más representativas. Bien, nos habla de tipo de actividad determinada. Bueno, es un concepto necesario en este sentido, como hay tanta variabilidad de actividades o de operaciones con materiales de manipulación o de retirada de materiales con amianto, pues bueno, pues es conveniente que hagamos las evaluaciones, y así nos lo recoge el artículo 5, por actividades. ¿Y qué es una actividad? ¿Qué es lo que tenemos que entender? Como el conjunto de trabajos que realiza la empresa con el mismo tipo de materiales, utilizando el mismo procedimiento y donde son probables condiciones de trabajo parecidas. Es decir, tenemos un procedimiento de trabajo suficientemente reconocido y evaluado a lo largo del tiempo, pues bueno, pues ese trabajo, como realizan operadores entrenados con las mismas condiciones, bueno, pues tenemos una actividad, tenemos que evaluar esa situación. ¿De acuerdo? ¿Cómo? Pues con la metodología que nos establece nuestro reglamento. Es el MTA 051, que es al final, pues un método analítico, una metodología, en una palabra, para determinar la concentración de fibras de amianto en el aire, que, como digo, bien ejecutada. Por eso es importante este tipo de actualización de las formaciones, asegura la fiabilidad
de los resultados de las medidas. Lógicamente, este tipo de metodología requiere conocimiento, requiere experiencia y requiere una determinada formación. Por eso también el Real Decreto habla de técnico superior de prevención con la especialidad de quien. Y luego además incluye el reglamento pues un apartado importante y que, como nos pasaba antes, como en el método, pues muchas veces queda pues un poco olvidado o no suficientemente cuidado en su aplicación. Es decir, lo que llamamos aseguramiento de la calidad de las mediciones, que al final eso lo que viene a representar es lo que tenéis ahí. Es un sistema de control que garantiza la fiabilidad del resultado. Es decir, cuando yo tengo un resultado de una medición, pues bueno, pues yo puedo tener una tranquilidad de que ese resultado tiene una calidad suficiente como para utilizarlo en, bueno, pues en las evaluaciones y de ahí inferir unas conclusiones que puedan tener o que tienen importante trascendencia cuando hablamos de un agente cancerígeno como es este caso. ¿De acuerdo? Entonces, es un sistema de control que tiene que contemplar todo. La parte que hemos hablado de laboratorio, que ya les exigimos con el anexo 2, pero también establece un aseguramiento de la calidad para los equipos de toma de muestra, es decir, las calibraciones, registros, caudalímetros, verificación de bombas, es decir, hay todo un proceso que tiene que estar controlado. ¿Cómo? Pues a través de un sistema de control de calidad, en este caso de la toma de muestras. Bien, al final, en esta diapositiva o los siguientes diapositivas que yo voy a explicaros o comentaros están asociados a bueno, cómo podemos conceptualmente entender la terminología que se utiliza en este método, en el MTA 051, con la terminología asociada a todas las mediciones de agentes químicos en aire. Una terminología que aparece recogida en esa norma europea, la 1540, y en el cual utiliza una terminología que es distinta en cuanto a los términos, pero no en cuanto a los conceptos, y eso es lo que voy a intentar explicar a continuación, ¿de acuerdo? Porque van a aparecer unos términos ahí que son un poquito distintos a los que aparecen en el MTA, pero que quiero que mostraros cómo representan lo mismo, ¿de acuerdo? El primero que habla es un procedimiento de medida. Cuando se habla de un procedimiento de medida, esta terminología normativa, pues estamos hablando de un conjunto de operaciones que específicamente describen la toma de muestra y análisis de un agente químico o biológico en aire. Fundamentalmente estamos hablando en aire. Entonces, cuando hablamos de procedimiento de medida, es una operación de este tipo. Al final, pues nuestro MTA, que es un método de toma de muestra y análisis, pues se adecua perfectamente a esta definición, ¿vale? Luego, en la terminología hablamos de intervalo de aplicación. Lógicamente, ¿de qué? Del procedimiento de medida del que estamos hablando. Pues bueno, pues es el intervalo de concentración, si es con volumen o si no de cantidad, si es pues en masa, de un analito en el que el método que le estés aplicando proporciona resultados aceptables. Luego, bueno, pues eso casa perfectamente con nuestro método, es decir, entre dónde y dónde es aplicable nuestro método para, bueno, pues corresponder o seguir la terminología que estamos hablando aquí de intervalo de aplicación. Bueno, también se entiende como intervalo de concentración y al final, ¿por qué es importante establecer el intervalo de aplicación? Y este método, como todo lo tiene, porque al final la incertidumbre, es decir, el error asociado a ese resultado, tiene que estar en un valor reconocido o un valor inferior al máximo que se permita para estas metodologías. Es decir, tú validas tu método y, bueno, pues sabes que en ese intervalo de trabajo el error está controlado y es lo que tienes que hacer. Y es lo que, bueno, te permite inferir las conclusiones que tengas que hacer. Bien, esta terminología también utiliza otros conceptos del límite de detección, que al final
está asociado a la cantidad, como hemos dicho antes, en masa o concentración mínima de un analito, en este caso de las fibras de ambiente en aire, que podríamos detectar con un nivel de confianza. Por debajo no podemos diferenciar que eso, o sea, decir que es diferente de un blanco. Por encima podemos decir que lo detectamos y luego ya veremos en qué intervalo de aplicación está conocida ese error que puede tener, es decir, controlada su incertidumbre. Entonces, ¿qué es lo que utilizamos? Lo utilizamos como se emplea también en la guía de cancerígenos que ha actualizado el instituto pues hace poquitos meses, en la cual se utiliza lo que es el límite de detección para determinar la presencia de una sustancia con una determinada confianza. Es decir, asociaremos el límite de detección a la presencia de un cancerígeno en un puesto de trabajo. Y luego el otro concepto importante, no voy a detenerme en todos los que hay, pero simplemente en los 3 o 4 que considero importantes para entender de qué estamos hablando cuando tengamos que plantearnos nuestra estrategia de muestreo y hasta dónde tengo que intentar llegar para que el resultado que me dé de mi evaluación sea pues fiable y bueno, pues me sirva para mi objetivo. Si quiero estar por debajo de la 10ª parte del valor límite, pues tengo que establecer un muestreo en el cual pues consiga una garantía de que estoy en la zona de cuantificación y que si no tiene, pues el laboratorio me va a dar unos valores en los cuales yo pueda trasladar al final un resultado inferior a, indicando menor de límite de cuantificación o la 10ª parte del valor límite, ¿de acuerdo? Que sería el límite de cuantificación, que es lo mismo que antes, pero estamos hablando ya de una cantidad en la cual nosotros o el método es capaz de cuantificarlo, es capaz de decir cuánto hay con un nivel aceptable de precisión, es decir, un más menos. Yo tengo 17 más menos 5 o 100 más, es decir, yo sé que a partir de ese límite, de ese valor y en todo mi intervalo de aplicación del método, pues voy a tener una precisión o una incertidumbre controlada. Y, lógicamente, si estamos hablando del límite de cuantificación del procedimiento de medida, el procedimiento de medida es todo el conjunto en el cual yo he tomado un volumen de aire. Pues en ese caso sería el límite de cuantificación del método, que me dice, si alguno lo conocéis, pues estaríamos hablando de las 10 fibras en 100 campos, para un área de la retícula de 100 micras, una retícula de Wolfenbecker, y cuando hablamos del límite de cuantificación del procedimiento de medida, es ese límite de cuantificación del método dividido entre el volumen de aire muestreado, es decir, el límite de cuantificación del procedimiento de medida, que es el que llevaremos después para la exposición diaria y para comparar con el valor límite. ¿De acuerdo? Estoy intentando buscar pues intentaros explicar la relación que hay. Bien, como hemos hablado ya de conceptos de un intervalo de trabajo del método, tenemos todos los parámetros controlados, una zona de precisión constante. Hemos hablado de límites de detección y límites de cuantificación. Bueno, pues podríamos, por lo tanto, representar nuestra densidad de fibras en el filtro, que al final no es nada más que decir nuestra masa en el filtro, es decir, lo que pasa es que cuando hablamos de fibras, hablamos de densidad de fibras. Si hablamos de partículas, pues estamos hablando de masa en el filtro, pero al final conceptualmente es lo mismo. Bien, tenemos que nos podemos encontrar pues un número indeterminado, un número distinto de fibras cuando hacemos un muestreo. Claro, ¿qué es lo que tenemos que conseguir? Es que nosotros diseñemos nuestra estrategia de muestreo para trabajar en una zona, como señalo aquí en verde, donde la cantidad de fibras en ese filtro o la cantidad de muestra esté en una zona que llamamos de densidad óptima, en una zona donde el método de medida trabaja de forma adecuada y tiene una precisión constante. Luego, a medida que nos separamos de esa zona verde, tanto porque haya menos fibras o porque haya más fibras, pues estamos en una zona en la cual, bueno, pues la muestra no es de una
calidad, podríamos decir óptima, pero la concentración que tiene en el filtro es aceptable para la medición, para tener una medición, como tenéis ahí, con un coeficiente de variación, si se hace el método, si aplica el método adecuadamente, en torno al 20%. ¿Qué ocurre? Pues como cualquier otro método de análisis, a medida que tengo menos muestra en el sistema de retención, pues tengo más problemas de análisis en el cual, ¿qué quiere decir? Por debajo de 50 fibras en 100 campos, quiere decir que estoy en una zona en la cual, pues bueno, como hay pocas fibras, pues esa precisión que decimos constante ya es variable, va aumentando esa variabilidad a medida que tenemos menos fibras, hasta llegar a una zona en la cual podemos decir, a partir de aquí, yo no puedo decir que haya fibras, que en este caso es nuestro límite inferior de recuento, 10 fibras en 100 campos, es el método rojo, es la zona roja en la cual decimos que la muestra no es cuantificable. Y entonces en el informe habrá que decir menor de 10 fibras, y luego menor de tantas fibras en el filtro, menor de tanta de fibras centímetro cúbico, etc. Y luego por la zona superior, por encima de 8 fibras campo, pues estaríamos hablando que una zona en la cual pues hay un exceso de muestra, hay muchas partículas, hay muchos aglomerados y tampoco es una zona aceptable para la medición, es decir, hay un exceso de muestra. Simplemente, ¿qué os quería decir con esto? Que con esta diapositiva, que penséis que cuando hay que hacer un muestreo, dadas las características específicas de esta metodología, tenemos que buscar o ir a una zona de trabajo en el cual consigamos que el número de fibras que haya y que representan la concentración de esas fibras en ese aire, que se acerquen lo más posible a la zona óptima de muestreo. Es decir, si yo más o menos estimo, porque ya tengo un conocimiento de que en esa zona hay una concentración ambiental en esa actividad, en ese tipo de actividad determinado, de una determinada concentración, bueno, si yo tengo que muestrear y tengo que muestrear toda la jornada que esté expuesto, pues qué volumen tengo que recoger para que, teniendo en cuenta esa concentración que estimo que me puedo encontrar, porque ese método, porque ese procedimiento es así, pues bueno, pues vete, muestrea el número suficiente o el volumen suficiente para estar en esta zona lo mejor posible. ¿Para qué? Para que el resultado o la muestra que hagas sea válida, porque si no es fiable, igual lo único que haces es perder el tiempo, tener que volver otro día a muestrear. Bien, el siguiente concepto importante que aparece ahí, ya lo he mencionado, pero ahora lo quiero resaltar de cómo aparece en nuestro método, es lo que el método determina como límite inferior de recuento, que es el límite de cuantificación del análisis que acabo de mencionar ahora, es el valor mínimo a partir del cual el método es capaz de dar un valor, un resultado con una concentración o con una precisión conocida, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos un valor de incertidumbre controlado. Bueno, pues en este caso, el método viene como es una terminología utilizada por la Organización Mundial de la Salud cuando propuso este método para utilizar a nivel mundial, pues le llamó así, límite inferior de recuento, y lo estableció por consenso en 10 fibras en 100 campos. Y lo digo por consenso y posteriormente os voy a explicar por qué es ese consenso, ¿de acuerdo? 10 fibras en 100 campos, que se corresponde, si eso lo llevamos a todo el filtro, en torno a unas 4.900 fibras en el filtro. Porque pensar que nosotros, nuestra concentración que tenemos que dar como técnicos de prevención es el número de fibras en el filtro dividido entre el volumen de aire muestreado. ¿Para qué? Para dar concentración en aire. Porque 10 fibras en 100 campos son una determinada parte que yo analizo del filtro, no analizo todo el filtro, ¿de acuerdo? Y 4.900 representan. Bien, en este caso, el valor máximo admitido para un filtro blanco son 5 fibras en 100 campos. Si decimos que es el valor máximo admitido en blanco, casi ya estamos diciendo de alguna forma que hablamos del límite de detección de ese método.
¿De acuerdo? Es decir, por debajo de 5 fibras, primero yo diría que no es un blanco, y luego entre 5 fibras y 10 fibras en 100 campos, pues hay una zona entre el límite de detección y el límite de cuantificación que hay fibras, pero no podemos determinar con precisión cuántas son esas fibras. Es decir, la incertidumbre varía mucho. ¿De acuerdo? Entonces, por debajo de 5, límite de detección, entre 5 y 10, la zona de incertidumbre, 10 límite de cuantificación, a partir de ese valor, pues controlado. Si eso lo llevamos a volumen de muestreo, pues bueno, pues es lo que tenéis en esta representación, que lo va a explicar a continuación Diana con más detalle, pero os remito también a la NTP 1159, lo bien explicado. Yo, para ir terminando, simplemente un par de diapositivas. Una, para aclarar la terminología que yo he utilizado de incertidumbre, y luego de los límites de cuantificación. Bueno, pues si vamos al método, nuestro método, que como digo está basado en el de la OMS, pues establece o indica que por defecto, simplemente por cómo se distribuyen las fibras en el filtro, pues siguen una distribución de Poisson, una distribución que simplemente nos indica que hay más error, hay más variabilidad a medida que hay menos fibras depositadas en el filtro que utilizamos de muestreo. Y esa es una variabilidad que la tenemos de por sí por situación. Igual que pues para en el ámbito biológico, para colonias, para tipo de cómo determinamos esa variabilidad. Bueno, pues tiene intrínsecamente esa está asociada a la metodología, no podemos hacer nada. Y luego hay otra precisión, otro error asociado a la parte experimental, es decir, a lo que contribuye el análisis a ese error. Es decir, tenemos conceptualmente cómo se distribuyen y el otro error asociado a la parte del análisis. Bueno, pues en esto vemos que el error experimental se asocia, que como lo he puesto en una diapositiva anterior, que más o menos el valor medio de un procedimiento de medida como este, controlado y analizado en un laboratorio que sigue un sistema de control de calidad, pues prácticamente es en torno al 20-21%, es lo que aporta al error el laboratorio. ¿Qué significa esto? Significa que a medida que hay más fibras en el filtro, el error asociado simplemente a cómo se distribuyen las fibras en el mismo filtro, pues disminuye. Y lo mismo, a medida que bajamos o aumenta el número de fibras, también pues mejora la precisión, es decir, nuestro error asociado al resultado que demos, pues no es lo mismo un 20% que casi un 50%. Es decir, el error que cometemos cuando hay pocas fibras en el filtro, pues aumenta. Y esto, si vamos a la figura anterior, que había zona verde, zona amarilla, zona roja, pues nos está representando eso mismo. ¿De acuerdo? Bien, continuamos. Hemos dicho que le establecíamos por consenso el límite de cuantificación en 10 fibras, en 100 campos. ¿Vale? ¿Eso qué representa? ¿Y por qué está establecido este de consenso? Porque si vemos nuestros límites de confianza, en este caso para un intervalo del 90%, es decir, nuestra incertidumbre, pues veríamos que el límite inferior de confianza de 10 al 90% es 5,1. Al 95% sería 4,9, pero no. Está establecido que el 90 es suficiente, porque son números más fáciles de trabajar. Es decir, si yo tengo 10 fibras, es muy probable que en alguno de los recuentos que se hagan en el laboratorio, pues sean capaces de ver hasta 5, hasta 5,1. Y también tengo una probabilidad del 90% que en alguno de esos análisis que se hagan, pues bueno, pues mis fibras vayan hasta 18,5 en ese mismo filtro. ¿Vale? Bien, y en el otro lado hablábamos de límite de detección, es decir, para un blanco yo no admito más de 5 fibras. ¿Por qué no admito más de 5 fibras? Por lo mismo que tenéis aquí. Si vamos a nuestra confianza del
90%, vemos que el límite superior de confianza de 5 fibras se nos va a 11. ¿Qué quiere decir? Que yo es muy probable que si utilizo un filtro o quiero analizar más de una vez un filtro que tiene 5 fibras, pues en alguno de los casos me puedo encontrar hasta 11 fibras. Es decir, estamos hablando que la zona de incertidumbre en la cual me pueden dar y yo no sé cuánta precisión constante, pues la tengo entre 5 y 11. Entonces, de ahí que se estableció en su momento pues estos límites de detección y de cuantificación respectivamente. Y luego, como veis, acabo de marcar que si por debajo de 50 los errores son bastante grandes, a partir de 50, pues bueno, la precisión, los errores se van ajustando mucho. Es esa zona que teníamos de zona naranja en la gráfica anterior. Ahí ya el error cometido pues se queda en un 25%. Y si ya nos vamos a la zona óptima que teníamos marcada en verde, que serían a partir de 0,8 fibras campo, pues estaríamos hablando que el error máximo cometido ya está asociado prácticamente al error que comete el laboratorio, que hemos dicho un media del 20%, y la contribución del error asociado a cómo se dispongan las fibras en el filtro, esa densidad que hemos llamado, pues prácticamente ya no contribuye. Estos son cuadrados de coeficiente de variación, pues la suma cuadrática prácticamente ya no contribuye. Como veis, por tanto, la importancia de establecer o de proponer estrategias de muestreo que intenten llegar a estas zonas óptimas con ese volumen de muestreo que hay que recoger. Si yo, aun recogiendo ese volumen de muestreo importante para intentar llegar aquí, el laboratorio me dice que me quedo por aquí abajo, cuando yo vaya a meter ese volumen y en el resultado, pues mi valor de concentración será muy bajito, 0,000. ¿Entendéis? Que es lo importante, es a lo menor técnicamente posible. Siempre hay que ir ahí, mejorar todos los procedimientos de medida. Y para terminar, no extenderme más, pues el límite de cuantificación. Claro, en el método de la OMS habla límite de detección de fibras en aire, que para nosotros debe entenderse como el límite de cuantificación del procedimiento de medida. ¿Por qué? Porque aquí ya metemos el volumen de muestreo. Metemos el volumen de muestreo, luego, por lo tanto, ya no es el límite de cuantificación del método, ese es el que habíamos hablado antes, sino que ya estoy hablando aquí de todo el procedimiento de medida, que incluye el volumen. Y como veis aquí, de ahí la importancia del volumen de muestreo, es que yo no voy a tener un límite de cuantificación único, como puede pasar para otros agentes químicos, sino que yo lo tengo aquí asociado a bueno, lógicamente, al volumen de aire y al número de fibras determinado. Y esta tabla, que os lo podéis encontrar en el método, lo que viene a representar es eso, que si yo estoy en la zona de cuantificación, en lo mínimo, que vienen a representar esas 4.900 fibras en el filtro, si yo le meto el volumen, cuanto más volumen le meta, mi valor va a ir bajando el límite de cuantificación. Es decir, si el laboratorio después me dice que mi muestra tiene menor de 4.900, pues yo estaré, y si he metido 960 litros o 480, pues mi resultado está menor de 0,01, que ahora mismo es la décima parte del valor límite establecido. ¿De acuerdo? Por lo tanto, importante, la conclusión de esto es que el volumen de aire debe determinarse para asegurar que el límite de detección de la concentración de fibras en aire, también conocido en la terminología de la norma 1540 como límite de cuantificación del procedimiento de medida, es el adecuado al objetivo de la medida. Bien, pues bueno, pues estos conceptos así que aparecen ahí en el método y que, bueno, pues los he tratado de identificar o de asociar a una terminología que entiendo que la mayoría de vosotros pues podéis estar más familiarizada con ello,
pues es importante que la tengáis en cuenta. Ahora voy a ceder la palabra a Diana Torremocha para que os exponga la segunda parte, factores esenciales en la toma de muestra y asociado al volumen de muestreo. Voy a dejar yo de compartir y ella que lo retome. Y ahí veréis un poquito la importancia de los conceptos que acabo de hablar. Mari. A ver, espera un segundito que no me sale ahora compartir pantalla. Bueno, aquí nos habíamos quedado, vamos a empezar la segunda parte, ¿vale? Después de mi parte teórica, que va a ser bastante breve porque se basa un poco en lo que ha comentado, José María, vamos a hacer una pausa de unos 10 minutos para que podamos estirar un poco las piernas y limpiemos un poco la cabeza para la última parte, que serían ya los casos prácticos. Bueno, voy a comenzar con la misma diapositiva que os ha puesto antes José Mari, que establece una zona de muestra de densidad óptima. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo consigo estar dentro de esa zona verde de tal forma que nuestro filtro sea óptimo para el análisis? Es decir, ¿cómo consigo estar dentro de esta zona de 100 fibras milímetro cuadrado en unidades de densidad hasta 650 fibras milímetro cuadrado? Bueno, si pensáis un poquito en el tema, pues lo único que podemos variar es el volumen. Pero el volumen tiene dos partes, porque el volumen es multiplicar el caudal por el tiempo y, por tanto, podemos variar al final esos dos parámetros. El caudal nos dice el método que va a ir de 0,5 hasta 2 litros minuto y nos permite ampliarlo hasta 16 litros minuto, que realmente es bastante, y el tiempo de muestreo. El caudal lo vamos a poder variar principalmente con las condiciones de la bomba, va a ser un poquito la limitación, y por eso he incluido dentro de los casos prácticos cómo tener en cuenta este aspecto, que es bastante importante en este caso debido al muestreado. Y el tiempo de muestreo pues, nos va a venir determinado sobre todo por el tipo de trabajo que estamos haciendo. Vamos a trabajar como máximo 4 horas, pues en una muestra personal no vamos a poder medir más de esas 4 horas, ¿de acuerdo? Y si es una muestra ambiental, pues por ejemplo para determinar el índice de descontaminación, pues ahí ya vamos a tener un poquito más de margen. Pero es un factor que también podemos variar para ampliar o disminuir el volumen, dependiendo de lo que necesitemos. Bueno, José María ha comentado una serie de fórmulas, la primera de las cuales es el número total de fibras en el filtro, que es el número de fibras contadas multiplicado por la superficie efectiva del filtro y dividido entre el área del campo de recuento y el número de campos contados. Para los que no estáis muy familiarizados con el análisis, comentaros que el área del campo de recuento es porque cuando se está viendo a microscopio el filtro, cuando les llega un muestreador, se descontamina el filtro, se saca el filtro y luego se transparenta con acetona y se fijan las fibras con triacetina y después se le pone un cubre al filtro. Y entonces esto ya queda ahí fijado, ¿vale? Pero luego cuando ese porta se pone al microscopio, lo que ellos ven es esto. Voy a poner el puntero para remarcarlo un poquito. Esta retícula de aquí que se llama retícula de Walton-Becket. Todo lo que cumpla el criterio dimensional de fibra establecido por la OMS y establecido también en el método y se encuentre dentro de este campo de recuento es lo que se va a contar como fibra, ¿vale? Entonces, esta retícula de Walton-Becket tiene aproximadamente 100 micras de diámetro, se permite siempre un más menos, y el laboratorio lo tiene que verificar en cada sesión que realiza recuentos, ¿vale? Entonces, esta sería el área de este campo de recuento, ¿vale? El equivalente a estas 100 micras de diámetro que tiene este área. Y luego, respecto a la superficie efectiva del filtro, que a lo mejor es un poquito también lo que resulta un poco más raro, cuando tenemos un filtro, veis que tenemos aquí una marca blanca, vamos a ampliarlo un poco, ¿vale? Tenemos aquí una marca blanca y una marca coloreada. El laboratorio, de forma anual o en caso de que cambie el muestreador, tiene que realizar una prueba para determinar la superficie efectiva del filtro. Colorea de alguna forma, por ejemplo, en este caso estaría hecho con polvo de cemento, o con cualquier otro sistema, colorea 3 filtros y luego establece de este punto a este punto, ¿vale? Es decir, quitamos esta parte blanca. La parte blanca correspondería al grosor
del soporte que va encima del filtro, ¿vale? Entonces ahí evidentemente pues no se van a captar fibras. Y por eso es tan importante determinar la superficie efectiva del filtro, porque fuera de ahí no vamos a tener fibras. Entonces, si esto es un filtro de 25 milímetros de diámetro, como vamos a ver más adelante, pues se nos puede quedar como mucho en 20, que es lo que establece el método. Entonces, esta prueba la hacen los laboratorios, miden 2 diámetros de cada uno de esos 3 captadores que han coloreado y luego establecen una media. Y bueno, esto es un círculo, pues por la fórmula del área de un círculo, pi r cuadrado, pues establecen cuál es la superficie efectiva, ¿vale? Entonces esto es muy importante que se determine anualmente porque ya vemos que entra a formar parte de los cálculos que se realizan, ¿vale? Bueno, si nos quedamos solamente con esta parte, la del número total de fibras contadas, el área del campo de recuento y el número de campos que hemos contado, nos quedaríamos con el concepto de densidad que hemos estado hablando hasta ahora. No os perdáis tampoco con las unidades, porque la densidad va en fibras milímetro cuadrado, ¿vale? Y esto sería fibras por filtro. Otra fórmula muy importante es la concentración de fibras que al final vamos a obtener, ¿vale? Esto es lo que nos va a dar el laboratorio. Nosotros, como técnicos que hemos realizado el muestreo y que luego realizamos el análisis de todos esos datos que nos proporciona el laboratorio, tenemos el volumen, ¿vale? Entonces, esto ya quedaría fuera de la acreditación, aunque normalmente también el laboratorio nos lo proporciona, pero bueno, los técnicos higienistas somos los que luego analizamos esta concentración final. El caso es que relaciona estas fibras filtro que hemos dicho, que hemos mencionado en la diapositiva anterior, con nuestro volumen, ¿vale? Y entonces ya obtendríamos fibras centímetro cúbico, es decir, también hemos vuelto a cambiar de unidades, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos 3 fórmulas, la fórmula de fibras filtro, la fórmula de densidad y la fórmula de la concentración. En la concentración nos aparece el volumen, que es, bueno, entra en el título que le hemos puesto al webinario porque es la estrella del webinario, vamos a decir. Entonces, podemos jugar con estas 3 fórmulas, sustituyendo aquí esta F por la densidad y el área, y entonces despejamos el volumen y nos quedaría esta fórmula, ¿vale? Espero que se vea claro que proviene de combinar estas 3 fórmulas en una. Aquí nos relaciona el volumen con densidad, con superficie efectiva del filtro y con concentración. Bueno, el min es simplemente para cambiar de unidades. Entonces, ¿cómo aplicamos el estar dentro de esta zona verde a calcular un volumen teórico siempre? Pues vamos a tener una densidad de fibras mínima, que son 100 fibras milímetro cuadrado, si nos referimos a esta zona verde, y una densidad máxima, que van a ser 650 fibras milímetro cuadrado, si nos referimos a la parte superior de la zona verde. También nos podemos ir dentro de nuestros cálculos, si lo que nos sale no nos cuadra, con nuestro muestreo a la zona de muestra de densidad aceptable, ¿vale? Entonces nos iríamos a una densidad mínima de 64 fibras milímetro cuadrado y a una densidad máxima de 1000. Podemos jugar con los números como queramos en función de la situación que tengamos. Y luego tenemos aquí entonces una concentración esperada. Bueno, como tenemos densidad mínima y densidad máxima, lo que vamos a obtener entonces es un rango de volumen, un volumen mínimo y un volumen máximo, para que luego nuestro filtro esté en esta zona de densidad óptima, de tal forma que el analista luego lo pueda leer y no sea siempre inferior al límite de cuantificación, ¿vale? Bueno, entonces, ¿cómo calculo ese volumen de muestreo adecuado? Las densidades ya las tenemos, la densidad mínima o máxima que queramos usar, ya sea en la zona óptima o ya sea en la zona adecuada. Yo he elegido para todos los casos la densidad mínima y máxima óptima, ¿vale? Y luego, en todos los casos también he supuesto una superficie efectiva del filtro de 385 milímetros cuadrados, ¿vale? Que correspondería aproximadamente a un diámetro de 22 en lugar del 25 que tienen los filtros, y en este caso vamos a usar una concentración de 0,05 fibras centímetro cúbico, que ya veremos de dónde luego nos podemos sacar. Este simplemente es para que veáis cómo se aplica. Entonces, en el punto inferior, en 100 fibras milímetro cuadrado, nos saldría, aplicando esta fórmula, 770 litros. Y en el rango superior, en 650 fibras milímetro cuadrado, que es la densidad máxima óptima, tendríamos un volumen máximo de 5.000 litros. Pues nos tenemos que mover entre 770 y 5.000 litros si queremos que nuestro filtro esté en la zona verde, cuando estamos realizando un trabajo con esta concentración esperada. Vale,
¿De dónde saco entonces esa concentración esperada? Porque, bueno, pues no siempre vamos a tener datos. Pues en primer lugar, siempre podemos, bueno, siempre no, pero normalmente podemos recurrir a mediciones propias anteriores para, muy importante, ese mismo tipo de actividad determinada. Ya os ha explicado antes José Mari lo que era el tipo de actividad determinada, realizar siempre el mismo trabajo en las mismas condiciones, con las mismas medidas preventivas, etcétera, ¿vale? Mediciones propias las podemos tener pues, a una hoja Excel donde vayamos volcando todos los datos para luego poder aplicar, por ejemplo, la estadística incluida en la norma 689, pero también podemos recurrir a los datos del anexo 4. Hicimos una formación a este respecto de cómo rellenar correctamente las fichas del anexo 4 porque nos van a proporcionar nos deberían proporcionar, mejor dicho, una información súper útil a todos, a las empresas, a las autoridades laborales y a los servicios de prevención, de cómo se están realizando los trabajos y si se están realizando bien. No hay que olvidar que el Real Decreto nos obliga siempre a ir a trabajos en los que la concentración sea la mínima posible, ¿vale? La concentración a la que está expuesta el trabajador. Entonces, si estas fichas se rellenan adecuadamente, pues podrán cumplir su función y podremos sacarle partido, pero si no, pues difícilmente. Luego os cuelgo en el chat, en el descanso, la charla que dimos y así le podéis echar un vistazo. Bueno, el caso es que aquí tenemos un dato que es la exposición diaria en fibras centímetro cúbico. Son las mismas unidades que hemos visto de concentración, pero no es el mismo concepto, es exposición diaria. La exposición diaria está pensada para luego poderlo comparar con el valor límite ambiental, que también está en fibras centímetro cúbico, para este compuesto, para las fibras de amianto, ¿vale? Pero no es lo mismo, porque la exposición diaria está pensada para extrapolar la concentración que nos salga a 8 horas, porque el valor límite ambiental lo que establece es un valor de referencia para el cual un trabajador puede estar expuesto 8 horas durante toda su vida laboral sin que suponga un menoscabo para su salud. Evidentemente, en el caso de cancerígenos ya sabemos que no hay un valor umbral seguro, pero sí hay un valor límite al cual los trabajadores no pueden estar expuestos a valores superiores sin ningún tipo de protección, ¿vale? Entonces, esta exposición diaria no es lo mismo que concentración. He puesto un ejemplo dentro de los casos prácticos utilizando este valor de exposición diaria para que veáis cómo se puede pasar de manera teórica de esta exposición diaria a concentración, ¿vale? En determinados casos, evidentemente, no siempre lo vamos a poder hacer. Porque otra cosa que quiero que quede clara es que lo que estamos intentando es calcular qué volumen debemos coger en nuestro muestreo. Es decir, estamos intentando realizar una estrategia de muestreo y queremos saber qué condiciones de caudal y de tiempo tengo que coger, ¿vale? Qué volumen voy a tener que pasar por ese filtro para conseguir el mejor filtro posible. Entonces, todo es teórico, ¿vale? Entonces, por eso podemos usar este dato de exposición diaria para ese mismo tipo de actividad determinada. ¿A qué más podemos recurrir? Pues a bases de datos de organismos pues, que tengan un reconocido prestigio, como por ejemplo, podemos recurrir a los datos que proporciona el Instituto a través de la guía técnica, que es la tabla del INRS que provenía de cuando utilizaban microscopía óptica en Francia. Bueno, en la actualización de la guía técnica se ha mantenido esa misma tabla, lo único que la hemos reorganizado un poquito para que sea más claro. Y también hemos incluido una tabla del HSA, que os la he puesto en pantalla, no con la idea de que os aprendéis estos números, evidentemente, porque todo el mundo la puede consultar. Os lo he colgado también en el chat y luego lo volveré a colgar para la gente que se ha unido después, sino para que sepáis que existe ahí y que la podéis consultar, ¿vale? Y también hay dos programas en Francia, uno es el Evalutil, que a partir de una serie de datos, como por ejemplo pues el tipo de material, qué tipo de medidas preventivas tenemos, te ofrece una serie de artículos en distintos países de donde se puede sacar concentraciones asociadas a un tipo de actividad determinado. Igualmente pasa con escolamiante, pero en este caso tenemos que tener precaución con una cosa, y es que escolamiante, todas las mediciones que nos proporcionan estos datos están basados en microscopía electrónica. Supongo que ya sabéis que en Francia ya están usando un valor 10 veces inferior al que está actualmente en España, en la legislación española.
Es decir, ellos en lugar de tener un valor límite ambiental de 0,1 fibras centímetro cúbico, tienen 0,01 fibras centímetro cúbico, no os perdáis con los decimales, ¿vale? 10 veces inferior, y eso les ha llevado a adoptar otro tipo de metodología, que es la microscopía electrónica. Entonces, los datos no son totalmente extrapolables, evidentemente, porque tiene otro límite de detección y otras condiciones totalmente distintas. Es como si haces por cromatografía de gases o haces por HPLC. Pues evidentemente hay que ponerlo todo en su contexto. Pero sí que nos va a servir para utilizarlo para hacer estos cálculos y hacer unas aproximaciones de qué volumen puedo proponer en mi estrategia de muestreo, ¿vale? Y otra utilidad muy importante del escolamiante es que, como comentaba antes, el Real Decreto nos obliga a trabajar de la forma que nuestra concentración de fibras de amianto en aire sea la más baja posible. Y gracias a esta base de datos se puede comparar distintos procedimientos de trabajo y ver qué procedimiento nos proporciona una concentración menor. Es similar un poquito a la evalútil en el sentido de que tienes que poner, bueno, qué tipo de empresa eres, y luego pues tienes que poner el material, la técnica que estás aplicando, si tiene humectación o no, si tiene extracción o no, y te proporciona unos datos vale, aquí no lo tengo puesto en el ejemplo. Os proporciona unos datos en fibras litro, ¿vale? Lo mismo, las unidades no son las mismas que nosotros, que es fibras centímetro cúbico. Como lo vamos a ver en uno de los ejemplos, lo dejo para más adelante. Vale. Bueno, ya hemos propuesto un volumen y entonces llegamos a hacer nuestro muestreo, y lo que quería con esta diapositiva era reflexionar sobre los elementos que van a intervenir en el muestreo, que evidentemente son los captadores, ya sea un muestreo personal o un muestreo ambiental, el tipo de captador es el mismo, y la bomba, ¿vale? Y luego la conexión que hay entre una y otra, pues sería un tubo flexible, o bueno, ahora ya se han desarrollado prácticas para las bombas de muestreo ambiental, las de muestreo en punto fijo, ¿vale? Que es una pértiga fija para poder mantener la altura que nos exige el método. Pero bueno, el sistema es el mismo. Entonces vamos a hacer hincapié ahora en esos dos elementos que nos pueden influir en el muestreo, como es el muestreador y la bomba. Vale. Respecto al muestreador, tenemos aquí, bueno, esto es un muestreador desmontado, aquí tenéis uno montado. Seguramente utilicéis un modelo que hay ahora que son muestreadores ya premontados, ¿vale? Entonces, la persona que va a realizar el muestreo normalmente no tiene que manipular nada más que consignarlo para que haya una trazabilidad. Pero bueno, la diferencia es que esto pues, es más redondito. Pero bueno, el muestreador pues, es el mismo, ¿vale? Y este ya está desmontado. Entonces, aquí voy a hacer mi campaña personal de intentar que las mediciones, por lo menos físicamente, sean correctas, porque se siguen viendo mediciones con la tapa puesta, se siguen viendo mediciones en la que la bomba va conectada aquí, o sea, todo tipo de cosas. Entonces, bueno, quizás si me habéis escuchado en alguna otra formación, ya os suena esta diapositiva porque me parece bastante clarificadora. La bomba de muestreo va unida aquí, esto es la base del portafiltro, y aquí es donde va unida la bomba de muestreo, ¿vale? Luego tendremos uno o dos soportes, dependiendo del modelo, y el filtro, que es lo que luego vamos a analizar y donde se van a quedar depositadas las fibras que tenemos en el aire. Luego tenemos un cuerpo extensor que sirve para que esa distribución de fibras en el filtro sea lo más homogénea posible. Y luego tenemos esta tapa y estos dos taponcitos, uno por arriba, otro por abajo. Ya digo que se ven a veces conexiones por aquí, con lo cual por aquí es por donde supuestamente van a entrar las fibras, y como mucho, las pocas que entren se van a quedar depositadas en el soporte. Evidentemente eso no vale para nada. Y también se ven, sobre todo, muestreos con esta tapa puesta. Este muestreador tiene todo lo que tiene una función. Entonces, si esta tapa muestreamos cuando tenemos que realizar un muestreo, la quitamos, ¿para qué sirve? Pues sirve para cuando tú tienes que calibrar la bomba, ponerla al caudal que tú has establecido en tu estrategia de muestreo, conectas por aquí, pero tienes que conectarlo a otro equipo que es el calibrador, ¿vale? Pues para eso sirve esta tapa, para poderlo conectar al calibrador. Y bueno, pues si no, podrías usar también una jarra o cámara de calibración, hay otros sistemas, pero generalmente pues se usan calibradores, ya sean de pistón o de burbuja, que se conectan por aquí con otro tubo flexible, ¿vale? Pero una vez realizado el muestreo, esto lo tenemos que quitar.
También es importante quitarlo de forma adecuada. Primero quitamos los taponcitos pequeños y luego quitamos la tapa grande, ¿vale? El caso es que cuando yo mire por aquí, tengo que ver el filtro. El método nos permite que no sea reticulado, se recomienda que sea reticulado porque permite luego al analista, cuando está haciendo el recuento, permite fijar mejor porque se va a mover también en el eje Z, perdón. Entonces permite enfocar mejor la imagen, ¿vale? Estas retículas. Pero bueno, que también puede ser no reticulado. Entonces, si miramos por aquí, a lo mejor no lo vemos. No conozco que nadie use no reticulados porque evidentemente pues es mucho más fácil para el analista. El caso es que entonces, si nuestro filtro es reticulado, cuando miremos por aquí, vamos a ver el filtro, ¿vale? Si no lo vemos es o porque lo hemos conectado mal, o porque tenemos la tapa o por alguna cosa. Entonces, yo siempre recomiendo pues mirar. Haces así, cuando ya lo tiene puesto aquí el trabajador, se mira y ya está. Bueno, este muestreador tiene una característica que es muy importante y es una pérdida de carga muy alta. ¿Qué es la pérdida de carga? Pues esto viene definido en la norma UNE de bombas, la 13.137, y al final lo que establece es que es una diferencia de presión entre la presión ambiental y la presión que hay a la entrada de la bomba. Esto, en términos un poco más llanos, para que nos podamos entender, la pérdida de carga es todo lo que tiene que superar la bomba para mantener ese caudal constante, ¿vale? Porque en un muestreo, evidentemente, si tú estás muestreando, vamos a poner un ejemplo, a 3 litros minuto, durante todo el tiempo que dura el muestreo, tiene que estar muestreando a 3 litros minuto, porque ya hemos visto que ese caudal va a influir en el volumen que luego se usa para el cálculo de la concentración. Si en vez de 3 litros minuto me está muestreando a 2, pues evidentemente no estamos haciendo las cosas adecuadamente. Entonces, esta pérdida de carga, si es muy alta, le va a exigir más a la bomba. Este muestreador, ya he comentado antes, que tiene una pérdida de carga, aporta una pérdida de carga muy alta y no todas las bombas sirven para este muestreo. Entonces, por eso voy a hacer bastante hincapié también en esto, porque al final lo que estamos tratando es de hacer una estrategia de muestreo lo más correcta posible, ¿vale? Para ello, para intentar facilitar un poquito todo esto, bueno, en la norma UNE-ISO de bombas también viene un anexo en el que se proporcionan distintas pérdidas de carga para distintos muestreadores, pero bueno, no es de acceso libre, como todas las normas UNE, entonces desarrollamos y ampliamos todos esos datos en una NTP, la 1168, que lo mismo, luego la cuelgo también en el chat. Entonces, no solamente hay los datos de este muestreador, sino que también hay de otros muestreadores, tanto de partículas como de gases y vapores. Pero centrándonos en lo que estamos hablando hoy, que es el muestreador de fibras en aire que hemos enseñado antes, el tamaño del filtro ya sabemos que va a ser 25 milímetros y luego nos permite membranas de ésteres de celulosa, el material del filtro, o nitrato de celulosa. Esto no nos va a suponer mucha diferencia, ¿vale? Lo que sí nos va a suponer diferencia es el tamaño de poro, que nos puede variar desde 0,8 micras hasta 1,2 micras. ¿Esto qué es? El material del que está hecho el filtro tiene unos agujeritos muy pequeños, como todos los materiales. De hecho, son tan pequeños que se da en micras y, por tanto, a simple vista no lo podemos ver. Pero puede variar esos agujeritos pequeñitos que tiene de 0,8 a 1,2. Si yo tengo un agujero más grande, el aire va a pasar con mayor facilidad a través de ese agujero. Y si tengo un agujero más pequeño, el aire va a pasar con más dificultad. Si tengo una bomba que está extrayendo aire gracias a un motor que tiene, si tengo un agujero más pequeñito, el motor va a tener que trabajar más, ¿vale? Entonces, eso es la pérdida de carga. Esta pérdida de carga, en el caso de muestreadores que tengan filtros incorporados de 0,8 micras, va a tener unas pérdidas de carga más altas que si el agujerito del que está hecho el material es mayor, es de 1,2, y entonces las pérdidas de carga van a ser menores. Por poner un ejemplo, a 6 litros minuto vemos que la pérdida de carga del muestreador de 0,8 es de 8,5 a 9,6, más o menos. Y a 1,2 vemos que es sensiblemente inferior, de 6,6 a 7,6 kilopascales en este caso, porque las normas europeas siempre nos proporcionan los datos en kilopascales y así hemos hecho nosotros también la NTP, ¿vale?
Entonces, si nosotros estamos trabajando con una bomba que no nos llega al caudal, a lo mejor podemos intentar cambiar de filtro, ¿vale? Usar otro tipo de filtro. No es lo único que tenemos que valorar, evidentemente, porque bueno, pues hay gente que prefiere una marca determinada porque le gusta más el balance de blancos o por cualquier otra condición. Pero sí es una cosa que tenemos que tener por lo menos en mente para valorarlo, ¿vale? Bueno, lo que comentaba. Aquí, bueno, perdón. Es que quería que os quedarais un poquito con el dato. No tenemos el dato de 5 litros minuto, pero bueno, esto más o menos es lineal. Aparte estamos haciendo, como he comentado antes, estimaciones. Y nos podemos quedar más o menos que a 5 litros minuto, que es el siguiente ejemplo que voy a poner, tenemos una pérdida de carga aproximadamente de unos 7 kilopascales, ¿vale? Entonces, si yo tengo que realizar un muestreo a 5 litros minuto con un filtro de nitrato de celulosa de 0,8 micras, ¿vale? Imaginaros que tengo disponibles 3 bombas en mi empresa que muestrean a 5 litros minuto. Cojo el manual de instrucciones de cada una de ellas y me dan estos datos. Luego lo vamos a ver más adelante cómo vienen esos datos en los manuales de instrucciones. Pero bueno, yo me he hecho aquí una tablita con estos. Fijaros lo que os comentaba de las unidades. Aquí está dado en pulgadas de agua, ¿vale? Esto normalmente las bombas americanas vienen todas en pulgadas de agua. Y a 5 litros minuto tenemos una pérdida de carga máxima que soporta la bomba de 5 kilopascales. Luego, a veces nos viene como una gráfica. Esta bomba en concreto va de 2 a 10 litros minuto, ¿vale? Os lo he pasado a tablita numérica y a 5 litros minuto tenemos una pérdida de carga de 14 kilopascales. Y la tercera bomba, a ver, vaya, ya me ha reventado bueno, la tercera bomba nos viene una tabla similar a esta y nos pone 2 datos de pérdida de carga. Esto lo he añadido yo, ¿vale? O sea, lo que nos viene en el manual de instrucciones sería esta pérdida de carga y un dato de pérdida de carga que pone a 8 horas. Esta pérdida de carga es una pérdida de carga, digamos, puntual, ¿vale? O sea, que a 5 litros minuto me puede llegar hasta 14 kilopascales, pero si lo tengo trabajando 8 horas, evidentemente, pues la bomba va sufriendo más, nos baja hasta 10 kilopascales. Si os acordáis de lo que hemos comentado antes de a 5 litros por minuto, más o menos qué pérdida de carga tenía este filtro, eran 7. Con lo cual, esta primera bomba no nos va a servir, porque si yo pongo esta bomba con este filtro a 5 litros minuto, o sea, intervienen esos 3 factores, qué bomba, qué tipo de filtro y qué caudal, se me va a parar, ¿vale? O sea, no va a alcanzar ese caudal, ¿vale? Entonces me tengo que ir a elegir o la bomba 2 o la bomba 3. Vale, vamos a hacer ahora la pausa y vamos a trabajar todos estos conceptos que hemos estado explicando, tanto José Mari como yo, para que quede un poco claro. Entonces, bueno, va a ser todo tema numérico, ¿vale? Entonces, si queréis sacarle más partido, pues os recomiendo que cojáis o una calculadora o la calculadora que viene en el móvil, pues porque son sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, y lápiz y papel, y vayáis haciendo las cuentas conmigo, porque al final, bueno, pues si lo hacemos, lo normal es que se nos quede más fácilmente las cosas y que asimilemos estos conceptos, porque bueno, ya sabemos que online es bastante difícil quedarse con todo. De todas formas, siempre podéis recurrir al vídeo cuando se cuelgue y verlo todas las veces que queráis, ¿vale? Como ahora mismo son, a ver, las 10:48, pues si os parece, quedamos en punto, ¿vale? A las 11 para continuar la formación, estiramos un poquito las piernas y también podéis dirigir vuestras preguntas al chat. No sé si habrá habido muchas preguntas o no, pero bueno, todas las dudas que tengáis, pues este es el momento de que las vayáis haciendo, ¿vale? Para luego, al final de la formación, las intentaremos responder. Venga, un saludo. Nos vemos a las 11. Bueno, espero que hayáis vuelto todos. Voy a volver a compartir la pantalla. ¿Vale? Nos habíamos quedado en esta parte y vamos a empezar con los casos prácticos. Vale. Bueno, lo que quería decir con esto es eso, que en la estrategia de muestreo que hagamos, que hay que elegir también la bomba que vamos a utilizar. Vale. El primer caso práctico. Tenemos un técnico de prevención que está realizando una estrategia de muestreo, en este caso para realizar mediciones personales
de reevaluación periódicas, es decir, realizan un trabajo habitualmente y le toca realizar mediciones para reevaluar ese trabajo. He puesto el trabajo más típico que hay en España, que es relacionado con el ambiente, evidentemente, que es la retirada de cubiertas de fibrocemento. Y luego tenéis que ver que también pone operando por debajo de la misma y etcétera, etcétera. Quiero decir con esto que es el mismo tipo de actividad determinado, ¿vale? Evidentemente no va a ser lo mismo ni va a haber la misma exposición en caso de que operemos por debajo, cortemos los pernos, etcétera, etcétera, que si lo tenemos que hacer por arriba. Se recomienda siempre hacerlo por abajo, pero hay en ocasiones que se tiene que hacer por arriba. Bueno, pues entonces ya no estaríamos hablando del mismo tipo de actividad determinado, ¿vale? O sea, para poder comparar las cosas tiene que ser exactamente igual toda la situación. Bueno, pues en este caso disponemos de esta ficha del anexo 4 enviado por la empresa a la autoridad laboral cuando se finaliza el trabajo. Es algo que es de obligado cumplimiento, ¿vale? Lo recuerdo porque a veces pues, cuesta bastante que se entregue. Y lo que comentaba, el mismo tipo de actividad determinada, todo exactamente igual. Entonces vamos a suponer que esta ficha está bien recogida, ¿vale? Y que esto realmente es la exposición diaria. Os he colgado en el chat, aparte de otra vez todos los documentos que os había colgado previamente, os he puesto también la charla que os comentaba de cómo rellenar adecuadamente las fichas del anexo 4, ¿vale? La charla que se dio, hay también un póster y hay un documento de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo al respecto. Pero bueno, vamos a suponer que esta ficha está bien rellenada y que esa es la exposición diaria. Entonces, nos vamos al plan de trabajo y se indica que los trabajos se van a realizar en 2 jornadas, 2 días de 4 horas cada uno, ¿vale? Y qué volumen y tiempo de muestreo podríamos recomendar. Entonces, volvemos a la fórmula que hemos comentado anteriormente de el rango de volumen que vamos a obtener, el mínimo y el máximo, nos va a depender de la densidad mínima y máxima que queramos obtener. Nos vamos a ir, como os comentaba al principio, siempre a la zona óptima, a la zona verde de esa diapositiva y multiplicado por la superficie efectiva del filtro, que voy a volver a usar el 385, y dividido entre la concentración esperada, y bueno, el 1000 para cambiar de unidades. ¿De dónde saco esa concentración esperada? Porque la densidad ya la tenemos. Pues de esa exposición diaria. Como comentaba previamente, la exposición diaria no es la concentración, ¿vale? Pero podemos hacer una estimación de cuál es, si es que no tenemos los datos disponibles. Porque también se recomienda adjuntar a este anexo 4 todo lo relativo, el informe que elabora el laboratorio, el informe de después de conclusiones de esos resultados, ¿vale? Para que haya una trazabilidad entre todos estos datos. Entonces sí que podríamos tener esa concentración esperada, pero vamos a suponer que no la tenemos, pues vamos a hacer una estimación. Entonces, podríamos despejar de aquí utilizando esta exposición diaria. Voy a poner otra vez el otro puntero para que se vea mejor. Utilizando aquí esta exposición diaria de 0,043 que nos venía en la ficha, podemos despejar. Y suponiendo que el tiempo de exposición han sido esas 4 horas que se puede trabajar como máximo en amianto, porque estamos hablando de un mismo tipo de actividad determinado y por tanto ese tiempo de exposición va a ser igual también al trabajo que estemos realizando. Siempre esto sigue siendo una suposición. Y entonces de aquí, si hacéis la cuenta, como os comentaba, será más fácil entender todos estos conceptos si lo vais haciendo vosotros a la vez que va apareciendo en la pantalla. Podríamos estimar que la concentración que va a haber cuando se realice ese trabajo es de 0,086 fibras centímetro cúbico, ¿vale? Entonces nos vamos a nuestra fórmula y sustituimos esa concentración esperada por el 0,086 y utilizamos el dato de densidad mínima óptima para que el filtro sea óptimo para el recuento de 100 fibras milímetro cuadrado y el de 650 que era el tope superior. ¿Vale? Y entonces nos da un volumen mínimo teórico de 448 litros y un máximo de 2.910 litros. ¿Vale? Pues nuestra estrategia de muestreo tenemos que conseguir un volumen que se encuentre comprendido dentro de este rango de 448 a 2.910. Vale. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Bueno, que para este tipo de mediciones que hemos comentado al principio en el enunciado, que tenía que ser, o sea, que eran mediciones personales, ¿vale?, de reevaluación periódicas, la norma 689 nos recomienda siempre que el tiempo de muestreo sea lo más cercano posible
al tiempo de exposición. El tiempo de exposición son las 4 horas que ha estado trabajando, que va a estar trabajando el trabajador. Entonces, de aquí podemos sustituir, pasando esto las 4 horas a minutos, 448 entre 4 por 60 nos daría 2 litros minuto. Y lo mismo para ese volumen superior que nos había dado de 2.910 y nos saldrían 12 litros minuto. Entonces, ahora en lugar de volumen, lo que tenemos es que para 4 horas nos tenemos que mover en este rango, entre 2 y 12 litros por minuto. ¿Qué otras cosas tenemos que tener en cuenta? Como hemos dicho antes, la bomba, ¿vale? Entonces, bueno, nos dan una serie de datos dentro del enunciado del problema, que la empresa tiene mostradores de fibras con filtros de 0,8 micras, que hemos visto que era lo que realmente nos iba a determinar luego esa pérdida de carga que le va a aportar a la bomba, y que tiene 4 bombas tipo P. Vale, y entonces han extraído de los manuales de instrucciones de cada uno todos los datos de pérdida de carga para poder compararlo. Y entonces, ¿qué caudal y qué bomba finalmente vamos a recomendar en nuestra estrategia de muestreo? ¿Vale? Entonces, os he puesto lo que viene literalmente en los manuales de instrucciones de 4 bombas diferentes. Esta sería la primera que tenemos a nuestra disposición, que va de 0,85 litros minuto a 5 litros minuto, ¿vale? Entonces, tenemos a los distintos caudales una pérdida de carga diferente. Evidentemente, cuanto más le exijamos a la bomba, esto es en general para todas, es decir, cuanto mayor volumen queramos que, mayor caudal, perdón, queramos que recoja, la pérdida de carga va a ser menor, es decir, la bomba nos va a proporcionar menos prestaciones, ¿vale? Pero bueno, vemos aquí los datos. También nos puede aparecer de esta forma, como rango de compensación, y nos habla de contrapresión, ¿vale? Todos estos son términos que podéis encontraros dentro del manual de instrucciones de las bombas que tengáis a vuestra disposición. Bueno, esta bomba iría de 1 a 4 litros minuto. Luego tengo otra que va de 1 a 5 litros minuto y nos habla de compensación a caudal constante, ¿vale? Y aquí nos vuelve a referenciar las 8 horas que nos aparecían en el ejemplo que he puesto antes de las bombas. Y una última bomba, la bomba 4, que va de 4 a 10 litros minuto, ¿vale? Y bueno, esta es similar a esta forma de expresarse, compensación a caudal constante. Vale. Vamos a analizar si la bomba 1 nos puede servir o no nos puede servir. Me limito a los caudales, tanto limitados por el caudal en sí de la bomba, como al que nos ha salido, que recuerdo que era de 2 a 12 litros minuto, ¿vale? Lo que nos había salido en nuestra estrategia de muestreo, que lo he puesto aquí, ¿vale? Por eso he obviado los datos de 0,85 a 2 litros minuto. Me voy al NTP. Tenemos un muestreador de 0,8 micras de tamaño de poro. Entonces empezamos a comparar y vemos que a 2 litros minuto la bomba aguanta como máximo 6,48 kilopascales. Y nos dicen que ese filtro va a proporcionar una pérdida de carga entre 2,7 y 3. Por tanto, a este volumen, a este caudal, sí que la bomba funcionaría bien. A 3, a 5, nos proporciona un caudal, una pérdida de carga máxima de 5,73 kilopascales. No tenemos ese dato, pero ya se ve que está muy cerca del 6, y si a 4 ya tenemos 6, pues bueno, aquí iría como bastante justa. A 4, 3,75, ya esta pérdida de carga que nos va a aportar el filtro va a ser mayor y por tanto la bomba no nos va a servir, y bueno, pues a caudales mayores, como he dicho, la pérdida de carga que soporta la bomba va a ser siempre, va a ir bajando, con lo cual ya no hace falta ni seguir. Entonces, con esta bomba solamente podríamos muestrear a 2 litros minuto, ¿vale? ¿Por qué he quitado el de 3? Que bueno, no tenemos el dato, pero bueno, ya visualmente se ve que va a ser difícil. Incluso, aunque al principio sí que pueda con esta pérdida de carga, ¿vale? Con la pérdida de carga que nos aporte ese filtro a 3 litros minuto, el filtro se va a ir saturando, ¿vale? O sea, esos agujeritos de 0,8 micras se van a ir depositando fibras y partículas que haya en el ambiente, porque evidentemente la captación de aire capta todo, y entonces va a ir tapando esos agujeros. Por lo tanto, la pérdida de carga no se va a mantener en estas pérdidas de carga iniciales, que esto son datos con el filtro blanco, ¿vale? Sino que van a irse incrementando. Entonces, al principio a lo mejor sí que podemos muestrear a 3, pero luego va a llegar un momento en que la bomba se va a parar, ¿vale? Y eso no nos interesa. ¿Qué pasa con la bomba 2? Pues volvemos a comparar. De 2 a 2,5 tiene una pérdida de carga máxima de 9,96. Sí que podría. De 3 a 3 litros minuto de 8,72,
también iría bastante sobrada, y a 4 hasta 4,98. A 4 no podría la bomba con ese filtro. Entonces, aquí podríamos muestrear de 2 a 3 litros minuto. Con la bomba 3 volvemos a comparar y decimos a 2 litros minuto tenemos 14, va sobrada, y bueno, me voy a referir porque es exactamente la misma reflexión que hemos hecho antes. A 5 litros minuto está cerca de 5 kilopascales. Tampoco tenemos este dato, pero ya vemos que no va a poder o va a ir muy justa, ¿vale? Entonces, aquí podríamos muestrear de 2 a 4 litros minuto. Y con la bomba 4 hacemos la misma reflexión y vemos que podemos muestrear a 4 y a 5 litros minuto, ¿vale? Entonces, ¿yo qué elegiría? En principio, lo que se está viendo es que estamos muestreando menos tiempo o menos caudal, en resumen, menos volumen del que necesitamos. Y entonces lo que se está viendo todo el rato es inferior a, como decía José María anteriormente, que había que dar los resultados, inferior a el límite de cuantificación que sea en cada caso. Entonces, mi pregunta es, ¿tienes ese resultado porque no tienes fibra realmente o porque no has cogido suficiente volumen? ¿Vale? Entonces, si hemos esperado una concentración que la hemos puesto anteriormente, la concentración que hemos esperado, y nos da inferior a lo mejor es que no hemos hecho bien las cosas. Entonces, yo me iría al caudal más alto posible y además con la bomba que me ofrezca mejores prestaciones. Por lo tanto, yo elegiría muestrear a 5 litros minuto con la bomba 4 durante esas 4 horas, que es lo que va a durar los trabajos cada día, ¿vale? Luego ya otra cosa distinta sería a quién muestreamos, porque como es de reevaluación, pues si antes hemos muestreado al trabajador A, pues otro día que vayamos a muestrear, muestreamos al trabajador B, para ver también si nos da lo mismo, porque si las 2 personas, 3, 4, las que sean, que están realizando ese mismo trabajo, porque estamos hablando de un grupo de exposición similar, si realmente tienen la misma exposición o un trabajador hace las cosas de forma un poco diferente y le da otra concentración, ¿vale? Bueno, pasamos a otro caso. En este caso son mediciones ambientales o de muestreo en punto fijo, ¿vale? Entonces, están haciendo un plan de trabajo de un desamiantado de una sala de calderas, que estaría aquí situada la sala de calderas, ¿vale? Y nos planteamos hacer un confinamiento activo, como el que está aquí mostrado, ¿vale? Tenemos este confinamiento que es la línea marrón, luego hemos instalado nuestra esclusa de residuos, hemos instalado también una unidad de descontaminación, en este caso de 3 módulos, podría ser de 5, en la zona de almacenamiento de residuos, evidentemente cerca de donde están los residuos, para no andar pasándolos por ahí, y los cálculos nos han dicho que tenemos que poner aquí un extractor y aquí una entrada de aire y ya de material también. Y aquí está el almacenamiento de material. Y luego hemos balizado una zona de forma que esté señalizada y que el acceso esté limitado, para que no entre nadie que no tenga por qué estar expuesto a esas fibras de amianto, ¿vale? Entonces nos preguntan, en la estrategia de muestreo, ¿dónde podríamos realizar mediciones para verificar que no hay fugas? Bueno, pues en primer lugar, siempre que haya una unión. Uniones va a haber tanto en donde esté situado el extractor, como en la entrada y salida de material, como en las inmediaciones de la unidad de descontaminación y de la esclusa de residuos, ¿vale? También podemos realizar mediciones, yo os voy a poner como un máximo, digamos, pero luego pues ya cada técnico tiene que valorar dónde mide realmente, ¿vale? Y establecerlo en el plan de trabajo. En la zona de limpio, tanto de la unidad de descontaminación como de la esclusa de residuos. Si aquí tenemos fibras es que algo está mal, ¿vale? O sea, porque esto es zona de limpio, por algo se llama así. Y luego también en la zona tanto de almacenamiento de residuos para ver que los residuos están debidamente empaquetados con doble envase y que no están saliendo fibras al exterior, como en la zona de almacenamiento de material, que tampoco tenemos por qué tener fibras. Y por último, a veces a lo mejor es necesario hacer alguna medición en el exterior del área señalizada para ver que realmente tampoco tenemos fibras. O sea, si aquí nos da fibras, pues mal estamos haciendo. Y si hemos hecho aquí, pues también nos va a dar si es que esta nos da que hay fibras, ¿vale? Bueno, una vez establecidos los puntos donde vamos a muestrear, nos preguntan qué caudales y qué tiempos de muestreo podemos recomendar para verificar que no hay fugas de fibras, ¿vale? O sea, vamos a ver 2 casos dentro de este caso práctico. Las 2 son mediciones ambientales, tienen objetivos parecidos en algunos casos, pero bueno, vamos a verlo como con 2 filosofías distintas de actuar, ¿vale? Vuelvo a usar los mismos datos de superficie efectiva del filtro
que correspondía a unos 22 milímetros de diámetro, y el área de la retícula de Walton Becker, de la que os he puesto antes, que ven los microscopistas cuando van a analizar la muestra, que corresponde a 100 micras, ¿vale? Y los datos de pérdida de carga máxima que soporta la bomba. Pero bueno, estos dos pues serían los que proporciona el laboratorio, ¿vale? Esta es la pérdida de carga y, como veis, pues lo pone de otra forma. Mira, en este caso han tenido el detalle de ponérnoslo en la forma europea de kilopascales, vamos a decir, ¿vale? Va de 2 a 20 litros por minuto. Evidentemente, las bombas de muestreo ambiental son bombas mucho más potentes, son bombas mucho más pesadas, y son pesadas porque tienen un motor más potente que llega a caudales más altos. A veces también podemos utilizar, pero ya está mejorando mucho la tecnología, mejor dicho, y a veces podemos usar una bomba de muestreo personal como una bomba ambiental, porque a veces llegan a caudales también bastante altos. Pero bueno, en general, pues son este tipo de bombas las que se utilizan como muestreos ambientales. Vale. Entonces, ¿aquí qué concentración ponemos como concentración esperada? Porque evidentemente, si estamos hablando de hablar que no hay, o sea, de comprobar que no hay fuga de fibras al exterior o en alguno de los sitios que hemos mencionado, se espera 0 fibras, ¿vale? O sea, no vamos a esperar que haya ninguna fibra. Si hay alguna fibra, de hecho, pues tendremos que ver qué actuaciones llevamos a cabo. Pero evidentemente para los cálculos tenemos que calcular algo. No podemos poner 0 porque entonces pues no nos da que tenemos que hacer nada, ¿vale? Entonces, aquí sí que entra en juego el criterio del técnico. Nos tenemos que ir a un límite de cuantificación lo más bajo posible. O sea, aquí sí que es el mayor volumen que podamos coger, tanto con el mayor caudal que podamos coger como por el máximo de tiempo que podamos coger, ¿vale? Os recuerdo que el límite inferior de recuento venía dado por las 10 fibras en 100 campos, pero también tenemos que volver a multiplicar por la superficie efectiva del filtro y por el área de recuento, ¿vale? Con estos datos que hemos puesto, sería de 4.900 fibras filtro, que seguramente lo hayáis oído en más de una ocasión, pero tener en cuenta que esto es para esta superficie efectiva del filtro, que no siempre tiene por qué ser esa, y esta área de la retícula, que bueno, esa es más raro que sea diferente, pero vamos, también puede variar, ¿vale? O por lo menos el método lo permite. Pero como no hay un valor de referencia legislado, como decía antes, tiene que ser el técnico el que establezca, o en consonancia con la empresa para la que están realizando los trabajos, el que establezca qué valor es aceptable. Yo, por ejemplo, he adoptado un valor 5 veces inferior al que se utiliza habitualmente como indicador de la calidad del aire. Ya os comentaba antes que no nos perdamos con los decimales ni con los ceros, porque el valor límite ambiental es 0,1 fibras centímetro cúbico. 10 veces inferior sería este valor, que es el que se suele utilizar, por ejemplo, para los índices de descontaminación, pero no hay un valor legislado como tal, ni tampoco hay uno para la prueba de fugas. Y nosotros nos vamos 5 veces inferior de la décima parte del valor límite, ¿vale? Es decir, un límite de cuantificación de 0,002 fibras centímetro cúbico, ¿vale? Entonces, ponemos ese dato en la fórmula y nos aparece que el volumen tiene que ser 2.450 litros, ¿vale? En este caso sería como un volumen, vamos a decir, fijo, no como antes que teníamos un rango, porque hemos puesto un único dato, ¿vale? Entonces, me he hecho una tablita con, para cada caudal, ¿vale? De nuestra bomba, que os recuerdo que iba de 2 a 20, el tiempo que supondría eso, ¿vale? Para que nos dé este volumen. Bueno, lo he pasado a horas para que sea más fácil de entender. Y entonces nos vamos a nuestra tabla que venía en la bomba, en los datos de la bomba, ¿vale? Y lo relativo a la pérdida de carga. Si hacemos la misma reflexión que hemos hecho antes, yo, por ejemplo, me he cogido para un caudal de 10 litros minuto, que está bastante bien, y 4 horas, ¿vale? Pues entonces nos vamos aquí a 10, ya os digo que esto es más o menos lineal, entonces estaríamos en torno a unos 26 kilopascales, ¿vale? Que soporta como máximo la bomba. Y vemos que a 10 tenemos entre 15,7 y 16,8. Es decir, la bomba va a aguantar perfectamente 4 horas a 10 litros minuto y por tanto, podemos hacer esta estrategia de muestreo, ¿vale? Entonces, elegimos muestrear 10 litros minuto durante 4 horas para asegurarnos, en este caso, que la concentración va a ser inferior a 0,002 fibras centímetro cúbico, que es el criterio técnico
que hemos elegido, ¿vale? Bueno, en este mismo caso vamos a calcular también cómo haríamos el índice de descontaminación. Hay un valor que se ha acordado, que nos dice el enunciado, que ha acordado la empresa que realiza los trabajos y la empresa que la ha contratado de 0,01 fibras centímetro cúbico. He elegido el que habitualmente se usa, pero vamos, que puede ser otro, ¿vale? Entonces, el volumen teórico mínimo iríamos a 350 litros, aplicando la fórmula de la densidad, ¿vale? Y el máximo sería 25.000 litros. A 3.850 litros llegamos con relativamente facilidad. A 25.000 litros, evidentemente, no vamos a estar muestreando ahí 500.000 horas. Pero bueno, lo mismo, nos tenemos que intentar ir siempre al mayor número de horas posibles para asegurarnos que la zona está limpia, ¿vale? Una cosa también importante que no he mencionado, que luego lo voy a volver a comentar, es que antes de realizar una medición del índice de descontaminación tenemos que haber realizado los otros pasos previos, que es limpiar, evidentemente, y verificar visualmente que no hay fibras, que no hay restos de polvo. A veces me dicen, bueno, pero las fibras no se van a ver, ya, pero si tienes suciedad es que no has limpiado bien. O sea, está claro, no nos vamos a gastar el dinero en hacer una muestra, ¿vale? Y un análisis si ya vemos que visualmente no está bien limpio, pues merece la pena limpiar, visualizar que está limpio y luego ya hacer esa medición para asegurarnos, ¿vale? Proponemos muestrear, por ejemplo, 7 horas a 10 litros minuto, obtenemos 4.200 litros, entonces en ese caso, y estaría dentro de ese rango que hemos dicho antes, ¿vale? De los dos rangos de volumen de 3.500 me parece que era y 25.000. Bueno, estamos dentro de ese rango. Entonces, nuestro límite de cuantificación para ese volumen de 4.200 litros sería 0,001 fibras centímetro cúbico, es decir, 10 veces inferior al valor acordado por la empresa. Eso es lo que podemos asegurar, ¿vale? ¿Qué pasa si luego vemos fibras en el filtro? Pues evidentemente, si veo muchas fibras en el filtro, algo tengo que hacer, tendré que volver a limpiar, ¿vale? O sea, no solamente quedarse con el valor numérico, sino poner en contexto los datos que nos proporciona el laboratorio y saber qué hacer con ellos, ¿vale? Bueno, lo he puesto también aquí, ¿qué ocurre si en el análisis aparecen fibras en muestras para detectar fugas o en las muestras para el índice de descontaminación? Pues en el caso de una muestra de fugas, pues tendríamos que paralizar en ese momento los trabajos, buscar las fugas y solucionarlo, evidentemente. No se puede seguir haciendo nada hasta que no se haya detectado de dónde proviene esa fuga. En el caso del índice de descontaminación, como decía antes, tenemos que volver a limpiar de nuevo, realizar la verificación visual y repetir las mediciones. Si hacemos la verificación visual antes de realizar cualquier tipo de medición, que es lo que hay que hacer, nos ahorraremos a lo mejor un paso, porque si luego nos dan la medición mal, pues ahí tenemos que volver a repetir todo el proceso, ¿vale? Bueno, y por último nos vamos al caso práctico 3. Tenemos una empresa que va a realizar por primera vez, ¿vale? O sea, aquí no podemos irnos a mediciones anteriores que tengamos, porque es la primera vez que realiza ese trabajo y por tanto no tiene datos propios, ¿vale? Están retirando un calorifugado con humidificación, con aspiración, pues por ejemplo han puesto una bolsa de guantes, ¿vale? Lo que sea. ¿Qué estrategia de muestreo podría plantear para realizar mediciones de evaluación de la exposición? Es decir, en este caso quería resaltar varias cosas. En primer lugar, el tipo de material es muy distinto del caso práctico 1, porque en ese caso teníamos teníamos placas de fibrocemento, que como comentaba es el trabajo que habitualmente se realiza mayormente en España, ¿vale? Bueno, realizado de una determinada forma, pero si el material está en buen estado, no va a desprender casi fibras y sin embargo el calorifugado sí. Eso es una de las características que tenemos que tener en cuenta cuando estemos realizando un trabajo con amianto y es la friabilidad del material, es decir, la capacidad que tiene de desprender fibras. Hay que recordar también que esa capacidad no se mantiene constante con el tiempo. Si esa placa de fibrocemento que retirábamos en el caso 1 está en mal estado porque ha habido una granizada que ha agujereado la placa o lo que sea, pues evidentemente ese material deja de ser no friable y se convierte en friable, ¿vale? O sea, ese tipo de cosas las tenemos que tener en cuenta. Bueno, en este caso 3 tenemos ese calorifugado y tenemos que ver de dónde nos sacamos nuestra concentración esperada. Os comentaba antes que iba a utilizar un dato del escolamiante para que vierais cómo se puede utilizar, ¿vale? Entonces nos vamos a la página web, que la tenéis ahí arriba,
y he puesto bueno, que mi empresa trata de la retirada, que se trata de un calorifugado, que la técnica que voy a utilizar es la de construcción, que lo hago con humidificación y que lo hago con aspiración. Y si metes todos esos datos, te proporciona un resultado, como decía al principio, en fibras filtro, en este caso de 192. Lo que comentaba, no nos perdamos con las unidades, este 192 sería 0,192 fibras centímetro cúbico, redondeando 0,2. Y vuelvo a repetir que estos datos son de microscopía electrónica y tenemos que tomar como lo que es una aproximación para poder realizar algunos cálculos y poder plantear una estrategia de muestreo lo más coherente posible dadas las circunstancias, ¿vale? Eso, datos de microscopía electrónica, ¿vale? Bueno, entonces utilizamos la misma fórmula que hemos estado utilizando prácticamente en todos los ejemplos, que es la densidad, la superficie efectiva del filtro, uso la misma que he estado usando hasta ahora, y la concentración esperada que hemos dicho 0,2 fibras centímetro cúbico. Ya veis que es muy superior a las que hemos estado utilizando hasta ahora, por esta característica del material que estamos usando. Es un material friable. El Real Decreto nos permite retirar este tipo de materiales, pero con un incremento, evidentemente, de las medidas de seguridad para que no menoscabe la salud de los trabajadores, ¿vale? Entonces ponemos nuestra densidad de fibras óptima, mínima y máxima para estar dentro de esa zona verde. Si quisiéramos, porque luego estos números no nos cuadran con lo que podemos hacer, podríamos irnos a la zona naranja, ¿vale? Y poner las densidades de fibras óptimas, densidades de fibras mínima y máxima para estar dentro del otro caso, porras, no me sale la palabra. Bueno, el caso es que calculamos y nos salen 193 litros y 1.250 litros. A ver, lo voy a mirar porque es que muestra de densidad aceptable, era la palabra que buscaba, ¿vale? Aceptable, disculpadme. Bueno, ya tenemos un rango de volumen, entonces para este tipo de mediciones, igual que en la anterior, como es un muestreo personal, la norma 689 nos dice que nos tenemos que ir a el valor lo más cercano posible al tiempo de exposición para que sea una muestra representativa y fiable de la concentración a la que está expuesto el trabajador. Es decir, esas 4 horas como máximo que podemos trabajar. Entonces nos vamos con esos volúmenes mínimos y máximos, ¿vale? Y con ese tiempo de 4 horas y nos sale un caudal teórico mínimo de 0,8 litros y uno máximo de 5 litros por minuto, ¿vale? Entonces, desde el punto de vista del método, lo que comentaba antes, en general es mejor ir a un caudal alto porque se está viendo, bueno, por un lado, que hay demasiadas menor que el límite de cuantificación como para que eso sea real, todos los casos, pero con la salvedad de que tenemos que tener en cuenta si hay partículas que nos puedan interferir en los recuentos o cualquier otro condicionante, ¿vale? Pues a lo mejor nos tenemos que ir a caudales más bajos. Eso ya tenemos que ver nosotros, el técnico que realiza la estrategia de muestreo, cada caso particular, ¿vale? Bueno, yo por mi parte he terminado mi presentación. Espero que los casos prácticos hayan sido suficientemente clarificadores. Como comentábamos, dentro de unos días pues se colgará tanto, bueno, el vídeo tardará un poquito más, pero las presentaciones estarán enseguida, para si no habéis podido ir haciendo las cuentas, que las podéis ir haciendo vosotros tranquilamente luego en vuestro puesto de trabajo, porque la verdad es que sí que es bastante útil haber reflexionado todos estos conceptos, porque son conceptos bastante complejos. ¿Vale? Después de que terminemos, ahora va a ir la parte de preguntas, pero después de que terminemos se os va a enviar por el chat una encuesta de calidad que os agradeceríamos que nos la contestarais porque nos sirve mucho pues, para ver qué formaciones podemos dar, porque las solicitáis o para mejorar las formaciones que actualmente se están impartiendo. Bueno, pasamos ahora al coloquio. Bueno, yo con esto, pues gracias a todos. Damos por finalizado el seminario y bueno, pues esperamos encontraros en alguna otra ocasión, en una formación o en otro ámbito. Muchas gracias y hasta luego a todos. Un saludo.